Por ejemplo, doctor, ¿cómo están con el tema de operaciones o problemas crónicos de problemas cardiovasculares o problemas que también tiene que atender el sistema de salud y que por ahí se están postergando para exclusivamente dejar capacidad instalada en caso de que sigan aumentando los pacientes por coronavirus? Sí, por el momento continúan las camas de unidad coronaria y terapia intensiva vacías. Cuando digo vacías, están con una ocupación de un 30 o un 40%, continúan, digamos, con ese número, pero lo que se está viendo es que han aumentado las urgencias cardiovasculares, digamos, que no están llegando, que hay muchos que tienen un desenlace en la casa. Por eso ahora el hashtag es: si tenés dolor de pecho o si tenés presión alta, no te quedes en casa. O sea, consultá, digamos, acércate al sistema de salud porque puede ser más grave el remedio que la Bueno, enfermedad. atención a lo que está diciendo el doctor. El doctor está diciendo hay mucha gente que atemorizada. El doctor es cirujano cardiovascular. Obviamente, lo que se decía antes de la pandemia es usted apenas tiene un dolor de pecho, un cosquilleo en el brazo, no sé, doctor, ayúdeme, digamos. Los síntomas típicos de un problema cardiovascular, claro, o de un accidente cerebrovascular, claro. que es muy importante la detección temprana. Cuanto más rápido vayas al médico ante esa situación, Exactamente. más probabilidad después tenés de sobrevivir. Exactamente, sí. Bueno, lo que está diciendo el doctor es, ojo, que por darle espacio al coronavirus, muchas de estas cosas tal vez no se están detectando tempranamente como hasta ahora se detectaban. Exactamente, y obviamente, digamos, después van a venir los estudios sanitarios y sociológicos, etcétera, de lo que realmente pasó, pero en este momento se están desarrollando todas las encuestas. Bueno, a ver, quiero hablar con un colega suyo, tengo entendido que lo conoce, cuando usted ha estado ahí en Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Nicolás Grossi, que es cirujano cardiovascular, justamente como el doctor Naim. ¿Qué tal, doctor Grossi? ¿Cómo anda? Hola Maxi, un gusto saludarte, un gusto saludar al doctor Naim y a la audiencia del programa. Hola, Bueno, Nicolás. doctor, queríamos hablar con usted porque el doctor Naim nos estaba contando respecto a un aparato que se está usando, tengo entendido, ahí en Miami, en Estados Unidos, que hasta ahora se desconoce, porque hasta ahora se tiene conocimiento, y esto han hablado todos los presidentes del mundo, incluido Trump en Estados Unidos, de los ventiladores, ¿no? Del aparato de respiración mecánica. Pero también se está usando otro aparato, tengo entendido que es más escaso, más sofisticado, pero que también ha contribuido como tratamiento en este momento en algunos casos de coronavirus. Eso es correcto, Maxi. Entonces, esta máquina de ECMO, que es la sangre circula a través de una membrana de oxigenación fuera del cuerpo, extracorpórea, consiste en dos cánulas que se colocan en general en las venas grandes del cuerpo. Una de ellas va conectada a una línea que va a drenar la sangre, generalmente en la ingle, en la vena femoral. La sangre pasa por una membrana en la máquina que va a hacer intercambio de gases. De alguna manera va a reemplazar la función de los pulmones. Y esa sangre con oxígeno fresco se retorna entonces a través de otra línea, otra cánula, que en general se coloca en la vena femoral de la otra pierna o en una de las venas yugulares del cuello. Esto nos permite, de alguna manera, poner estos pulmones enfermos en reposo para darles oportunidad de que se recuperen, de que el mismo cuerpo vaya sanándolos de alguna manera. Esto es ante un paciente que está en gravísimo estado, obviamente con los pulmones colapsados, y ya tienen un estudio de una cantidad de casos relevante que han sido tratados de esta manera. ¿Y cuál fue el resultado? Contamos con una base de datos internacional de más de 300 hospitales. Alrededor de 40 de ellos ya están volcando sus datos clínicos y más de 650 pacientes han recibido este tratamiento. Claro, cuando lo ponemos en la escala de 3,5 millones de personas que están afectadas en el mundo actualmente, pero recordá que esto es una estrategia para los pacientes que están declinando rápidamente y ya el ventilador no les alcanza para oxigenar la sangre adecuadamente. ¿Y ha sido esos 600 pacientes, ha habido una tasa de recuperación elevada, doctor? Yo te diría que aproximadamente estamos aprendiendo en el día a día.
Actualmente esto está evolucionando, los pacientes requieren 3, 4 semanas de soporte con este tipo de máquinas. Aproximadamente la mitad de ellos, yo te diría alrededor de sí, la mitad de ellos se han liberado del soporte y de esos que se han liberado, la mitad se han ido ya a la casa, la otra mitad está recuperándose aún en el hospital y una mitad está aún con soporte, esto a nivel mundial. Cuando lo ponemos en la escala de 3,5 millones de personas que están afectadas en el mundo actualmente, pero recordá que esto es una estrategia para los pacientes que están declinando rápidamente y ya el ventilador no les alcanza para oxigenar la sangre adecuadamente. ¿Y ha sido esos 600 pacientes, ha habido una tasa de recuperación elevada, doctor? Yo te diría que aproximadamente estamos aprendiendo en el día a día. Actualmente esto está evolucionando, los pacientes requieren 3, 4 semanas de soporte con este tipo de máquinas. Aproximadamente la mitad de ellos, yo te diría alrededor de sí, la mitad de ellos se han liberado del soporte y de esos que se han liberado, la mitad se han ido ya a la casa, la otra mitad está recuperándose aún en el hospital y una mitad está aún con soporte, esto a nivel mundial. En Estados Unidos alrededor de 400 pacientes se soporta en este momento, en Europa alrededor de 200. Sé que en algunos hospitales de Latinoamérica también están porque participan de nuestras reuniones semanales. Entonces, sí. Perdón, le quería preguntar al doctor Naim si esto también, esta aparatología está en las terapias intensivas de Argentina. Sí, está en las terapias intensivas de Argentina, en un reducido número de centros, pero está, sí. Ustedes decían en el hospital donde en el cruce tienen ese aparato también. Sí, en el Hospital del Cruce tenemos 3 máquinas de ECMO. Pero claro, hasta ahora las usaban para distintos tipos de procedimientos, no vinculados al coronavirus. Exactamente, se utiliza, esto sería lo que muy bien explicó Nicolás, es oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? Y nosotros lo hemos usado, digamos, como apoyo a cirugías que lo han requerido, pero todavía no hemos tenido oportunidad de usarlo en pacientes COVID positivo. Está bien. Sí, doctor. Maxi, si me permitís, en Florida, para darte una idea y poner las cosas en perspectiva, que uno hace analogías y todo, no todos los hospitales disponen, solo son los centros de alta complejidad y en general con gran experiencia en cirugía cardiovascular que lo disponen. En Florida hay solo 20 hospitales que disponen de estas máquinas, entonces ahí es donde unimos fuerzas entre los médicos, eventualmente trasladar el paciente o lo que fuera para tratar de facilitar a aquellos que se pueden beneficiar de esto. Para que te des una idea, en el sur de Florida, en más de 3.000 pacientes que se han hospitalizado con distintos grados de severidad, eventualmente alrededor de 20 pacientes han recibido este tipo de tratamiento. Claro, es una minoría por ahora muy clara, pero bueno, es interesante porque estamos hablando de otras disciplinas que están también aportando, en este caso los expertos cirujanos cardiovasculares en el tema del tratamiento contra el coronavirus. Doctor, ¿cómo está la situación ahí en Estados Unidos? El epicentro sigue siendo Nueva York. En Florida, Miami no ha sido un epicentro para la pandemia. ¿Cómo es la situación ahí? ¿Cómo está? ¿Hay cuarentena? ¿Se puede transitar libremente en la calle? ¿Hay comercios abiertos? ¿Cómo es la situación ahí en Miami? Los números son preocupantes cuando uno lo ve. La situación parece estarse estabilizando. En Florida se han diagnosticado 37.000 casos. Alrededor de 3.800 pacientes han requerido hospitalización y alrededor de 1.400 pacientes han fallecido. El epicentro, la zona caliente de Florida, lamentablemente es el sur de la Florida, incluida la zona de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, que tienen el 60% de todos estos números que yo te explicaba. O sea que 800 de los pacientes que lamentablemente han fallecido han sido en la región y 22.000 pacientes han sido diagnosticados en la zona. Poco a poco las hospitalizaciones parecen estarse limitando.
se está trabajando a capacidad, entonces a Dios gracias el sistema hospitalario está aguantando, a diferencia de Nueva York que llegó a verse sobrecargada. Y ahora se está comenzando esta apertura en 3 fases, restringiendo naturalmente con mucho énfasis en utilizar la máscara para prevenir y proteger a los demás, en la distancia social. Creo que ahora es un poco la responsabilidad de todos y cada uno en la medida que salimos a la calle, de tratar de controlar esto y de prevenir la infección a otras personas. Ahora, doctor, le hago una pregunta respecto a Miami, donde hay una comunidad grande, obviamente, de argentinos, y también hay argentinos que todavía están varados ahí, ¿no? Esperando la repatriación. Pero la pregunta que le hago es si en Miami hoy hay una circulación viral importante, es decir, si es como Nueva York, que si uno sale a la calle y anda dando vueltas, bueno, tiene una probabilidad elevada de contagiarse. ¿Eso también es así en Miami, en ciertas zonas de Miami? En Miami hay 12.000 pacientes de los 37.000 que te comenté del estado de Florida. 12.000 pacientes se encuentran en la zona de Miami. Claro, es impresionante el número porque, claro, nosotros vemos la escala. No sé cuánto tendrán en Miami, la población de Miami, pero claro, estamos hablando... Es cierto que ahí hacen mucho más test que en la Argentina, ¿no? Pero en la Argentina estamos hablando de 5.000 pacientes, 5.000 contagiados. Contagiados, sí, en Argentina sí, casi 4.887. Bueno, casi 5.000 contagiados. Estamos hablando la mayoría concentrados en área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que estamos hablando de una población ahí de 14 millones de personas, pero o más. ¿No? Pero creo bueno, que las medidas que se fueron tomando fueron adecuadas y rápidas. Acá se demoró un poco y después estamos viendo las consecuencias. Ahora, en la medida que se vaya restaurando esta nueva normalidad, es donde tenemos que mantener la distancia social y cuidarnos, porque todavía estamos aprendiendo del virus. Vos me decías el potencial de contagio. Estamos aprendiendo que puede haber contagio desde pacientes que están asintomáticos o pacientes antes de que desarrollen los síntomas más tarde. Entonces, las medidas de contacto y la distancia social son críticas para seguir controlando y aplanando esta curva que tanto hablamos, ¿verdad? Le hago la última respecto a lo que hablamos con el doctor Naim, respecto a otras patologías cardíacas, por ejemplo. Si este tema de que el coronavirus cope el sistema de salud, digamos, el miedo de la gente a ir a consultar por otra cosa, un dolor de pecho, otro tipo de síntomas, ¿no está generando también un problema de otro tipo de patologías crónicas? Es algo que todavía estamos tratando de analizar y es verdad que debemos volver a esta nueva normalidad y atender los pacientes. No se ha visto una incidencia de pacientes, por ejemplo, con enfermedad coronaria que entran con mayor tasa de infarto u otro tipo de cosas, como sí se ha visto, por ejemplo, se ha descrito en Nueva York, más pacientes jóvenes que desarrollaban accidentes cerebrovascular. Como ves, el virus genera una condición inflamatoria y se tienden a formar coágulos. Eso sí lo hemos observado en los pacientes internados y en los pacientes que han requerido este tipo de soporte. Por eso se está evaluando el rol de las medicaciones que licúan la sangre, que previenen la formación de coágulos para proteger. Incluso se ha visto pacientes que han tenido infartos con arterias del corazón normales. Ah, impresionante. Sí, lo que hablábamos el otro día del tema de los ACV en los pacientes jóvenes, ¿no? De manifestaciones de ACV en pacientes jóvenes y la causa sería el virus. Sería el virus porque produce un estado protrombótico, digamos, que aumenta las posibilidades de que se formen trombo en diferentes partes del sistema vascular. Muy interesante. Doctor, gracias, doctor Grossi, muchas gracias por la atención y por estos minutos. Un gusto, gracias por la invitación. Saludos al doctor Naim y para ti y toda la audiencia, Maxi. Espero que todos estén a salvo y de vuelta. Protegernos y la distancia social como principales medidas para prevenir y luchar esto. Ahí está, doctor, muchas gracias. Un Muy saludo, interesante. Nico. Su colega estuvo, el doctor Naim, ahí en Estados Unidos. Estuve, sí, en el Jackson Memorial con Nicolás, y una sola cosa que quiero decir de Nicolás, que es un cirujano argentino muy humilde, muy trabajador, muy buen cirujano, y fue uno de los que participó en el trasplante bipulmonar al Puma Rodríguez. Ah,
Sí, sí. Mirá vos, y muy reconocido ahí en Miami. Sí, sí, exactamente. Estuvieron operando juntos ahí. Estuve, sí, acompañándolo una semana en el Jackson Memorial. Muy interesante.